Hola, ¿qué tal, mis queridos? Hoy nos toca presentar el tema embarazo en adolescentes. Y este tema me parece de una importancia capital, porque usted como pastor va a tener que enfrentar esta situación. Al final de esta clase yo pretendo que todos sepamos qué es la adolescencia, tengamos una idea de por qué ocurren el embarazo en adolescentes y cómo resolver esta situación que realmente resulta dificultosa. La primera cosa es que pudiéramos preguntarnos, así como estos jóvenes, ¿qué es esto de la adolescencia? Es decir, ¿por qué se llama adolescencia? Y hay muchos conceptos, pero yo quiero darles el concepto más sencillo y que ustedes van a poder recordar en forma permanente. El periodo de la adolescencia es ese periodo intermedio entre la niñez y la adultez, entre ser niño y ser adulto. Y es un periodo de profundos cambios. Ustedes van a ver que van a haber cambios físicos, van a haber cambios psicológicos, van a haber cambios sociales. Antes es probable que el joven, el niño, estaba en su círculo familiar, pero incluso daba temor apartarse de los padres. Ahora el muchacho adolescente se siente hombre, se siente mujer, quiere como que enterrar a los padres para que surja este nuevo ser que ahora crece. Hay cambios psicológicos porque el joven puede tener temor de qué va a ser estos cambios que están ocurriendo porque me pasaron. Hay niñas, por ejemplo, que se sienten avergonzadas de tener mamas y que otras niñas no los tengan. Van a ver estos cambios físicos y alguno de esos cambios físicos, si no está preparado el joven, pueden causarle algunos impactos. En todo caso, es una época excelente de muchos cambios, pero que nos van a llevar de ser niño a ser adulto, o por lo menos aproximarnos a la adultez. Desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, ellos definen la edad de la pubertad, de la adolescencia, entre los 10 y los 19 años. Hay algunas personas que cuestionan este periodo y la razón es muy sencilla. Hoy hay niñas que tienen su pubertad antes de los 10 años. Así que el límite inferior pareciera que cada día baja. Y con respecto al límite superior, 19 años, algunos consideran que debería ser un poco más tardío, tal vez los 25. Y la razón es muy sencilla. Estamos diciendo que la adolescencia termina cuando comienza la adultez. Y con toda seguridad hay personas, tal vez más los hombres, que a los 19 años no son adultos, no son maduros. Y cuando hablamos de madurez, es tener madurez psicológica,
es muy probable que no la tenga, es tener madurez biológica. La madurez biológica sí te la da la pubertad. Y tener madurez social. La madurez social tiene que ver con la capacidad productiva, es entrar al aparato productivo, es tener cómo responder sobre tus acciones. De tal manera que por consenso se dice que es entre los 10 y los 19 años. Ahora miren, comienza con la pubertad. Y la pubertad es ese momento cuando las gónadas, tanto del hombre como de la mujer, comienzan a funcionar. En la niñez, la niña tiene ovarios y el niño tiene testículos, pero no funcionan. Es decir, no producen hormonas. Pero en cierto momento, que parece que tiene que ver con el peso y con la talla, el hipotálamo, que es una estructura del cerebro, comienza a enviar hormonas que van a activar al testículo en el niño y el ovario o los ovarios en las niñas. Esa acción naturalmente que conlleva la producción de hormonas, y esas hormonas van a ser sus efectos, van a ser una serie de cambios que son bien interesantes conocerlos. Al funcionar el testículo, al ser estimulado, va a crecer. Y ese testículo forma testosterona, que es la hormona típica del hombre. Esa hormona va a ser responsable de una serie de cambios en el joven. Hay un estirón, él va a crecer mucho más que la niña, se le va a ensanchar la cintura escapular, va a aparecer vello púbico, pero también vello facial. Hay incremento de la musculatura y en un momento dado, sin saber, pueden haber eyaculaciones espontáneas. Debido a la presencia de la testosterona, también se modifica el aparato fonador y ahora el joven va a dejar de tener una voz suave para tener una voz grave. En el caso de las niñas ocurre más o menos igual. El ovario comienza a funcionar y entonces va a haber producción de estrógenos. El estrógeno es la hormona típica femenina. Entonces, esa producción de hormona lleva también a cambios en la niña. Y esos cambios van a ser el estirón, aparecen las mamas, hay aumento de la grasa corporal y va a haber una distribución característica de las damas. Así como al muchacho se le ensancha la cintura escapular, a la niña se le va a ensanchar la cintura pélvica. Y va a haber una distribución a nivel de los glúteos que le da esa forma especial de las niñas. Luego, naturalmente, va a haber modificación a nivel de los órganos genitales. Los órganos genitales crecen, así como crecen los del varón, el pene del muchacho crece. La niña
la conformación de la vulva ahora es de una vulva de una mujer. El vello púbico aparece después de las mamas y tal vez 1 o 2 años después que apareció las mamas, aparece la primera menstruación. En las niñas los cambios son bien precisos. Telarquía es la aparición de las mamas. Y esas mamas van a ir evolucionando en grados que se llaman estadios de Tanner. El primer estadio es el estadio 1, donde no hay mama, luego aparece lo que se llama el botón mamario, y así va creciendo, y en el lenguaje popular la gente dice tiene un mamoncito, tiene un limoncito, tiene una naranjita, y bueno, hasta que llega a tener la mama de una mujer adulta. Luego aparece la pubarquia. La pubarquia, como ya dijimos, es la aparición de vello púbico y vello axilar. Y finalmente viene la menarquia, que es la primera menstruación. Después que la niña tiene la menarquia, tal vez 1 o 2 años después, van a comenzar a tener ciclos ovulatorios. Exactamente cuánto tiempo tarda entre la menarquia y tener ciclos ovulatorios es variable de una mujer a otra. Pero en todo caso, las primeras reglas, las primeras menstruaciones pudieran ser irregulares, pero a medida que va pasando el tiempo se hacen regulares, y cuando son regulares, esto definitivamente hace que el ciclo sea ovulatorio. Así que miren, la pubertad prepara al hombre y a la mujer desde el punto de vista biológico. Es maduro biológicamente y está en capacidad de reproducirse. Si una niña adolescente que hizo todos estos cambios tiene relaciones sexuales, definitivamente puede salir embarazada, como obviamente ocurre. Y igual, un muchacho que ya ocurrió todos estos cambios de la pubertad, si tiene relaciones sexuales, puede embarazar a una dama. Ahora miren, el asunto que tenemos que entender es que el varón y la hembra tiene ahora un laboratorio hormonal que produce deseos sexuales, que produce la capacidad de reproducirse, pero en un cuerpo que tiene un cerebro que todavía no es muy maduro, que no tiene la madurez psicológica para contestar algunas preguntas. Madurez psicológica es cuando tú sabes qué quieres hacer en la vida, cuando tú tienes propósitos firmes, cuando tú ya tienes metas, cuando tú tienes la capacidad de decidir en forma acertada qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Pero valdría la pena también conocer algunas cosas interesantes de cómo funciona el cerebro. Nosotros tenemos un cerebro que se llama cerebro reptiliano, una parte que se llama el sistema límbico y una parte que se llama la corteza cerebral o neocorte, le dicen algunos. El sistema reptiliano es el sistema nervioso de los reptiles. Y ese cerebro del reptil
se comporta de manera instintiva y tiene comportamientos que son completamente automáticos. El hambre, la sed. Si ve una hembra, va a buscar para montarla. Imagínense una iguana macho, ve una iguana hembra, lo que hace es buscar para montarla para reproducirse. Pero él no piensa si está bonita, si está fea, nada de eso, porque simplemente se mueve por instintos. Pero tenemos otra zona que es el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema de las emociones. Y cuando yo me manejo primero en mi sistema reptiliano, veo la chica y me gusta, esto es casi instintivo. Es decir, se supone que a todo hombre le deben gustar las damas. Y ve esa hermosa chica que pasa, jovencita, muy linda a sus ojos, entonces comienza a actuar el sistema límbico. Y ese sistema límbico tiene una serie de componentes hormonales, endorfina, oxitocina. Todo eso hace que te sientas como que en otro mundo. Y el enamorado está impregnado de esa serie de hormonas. Y naturalmente cuando estás enamorado, si estás al lado de tu amada, no hay cosa más hermosa que esa. Pero junto con estar juntos, besarse, tocarse, siguen habiendo respuestas para las cuales ya estás preparado. Así, si hay estímulo, pueden haber respuestas sexuales. Y la respuesta sexual es el deseo de tener el coito. Ahora, tenemos los humanos otra parte que se llama la corteza cerebral. Y esa corteza cerebral es característica del hombre. Le permite pensar, le permite tomar decisiones, sabe hablar, sabe pensar, sabe inventar. Nada de eso hacen los animales. Ahora, el problema está en que muchas veces nosotros no usamos la corteza cerebral. Se supone que yo para enamorarme debería hacerme algunas preguntas respecto a la novia. ¿Me conviene? ¿Tiene mis mismas características? ¿Esto va a llevar a una relación estable? ¿Tenemos la edad adecuada? ¿Tengo cómo mantenerla? Pero el enamorado no piensa en nada de eso, porque todo eso está en la función cortical, que es la más elaborada. Si yo estoy teniendo unos impulsos que me llevan a encontrarme con la hembra y además un sistema límbico que me hace sentir bien, pero no uso la corteza cerebral, es muy probable que yo inicie la vida sexual antes del momento adecuado. Y entonces eso podría llevar a un embarazo en la adolescente. Y aquí dice, ¿qué hago? Y una pregunta que todos deberíamos hacernos y que yo quiero que ustedes aprendan: ¿qué hacemos cuando estamos enfrente de un embarazo en adolescente? Y usted que va a ser pastor se va a tener que enfrentar a esta situación. Porque imagínense que venga una niña de su feligresía y le diga: pastor,
yo estoy embarazada, no sé qué hacer. ¿Qué le vas a decir? O que venga el papá o la mamá, me embarazaron a la muchachita. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué les vas a decir? Entonces, hay una serie de situaciones que es importante analizar en esto del embarazo en adolescente. El embarazo en adolescente realmente representa o puede representar un problema serio. Problema serio porque, en primer lugar, que nadie está preparado para eso, o habitualmente nuestra sociedad no está preparada para eso. Hay sistemas culturales donde la niña la pueden casar muy precozmente. Claro, si la casan precozmente, se supone que va a tener hijos y que se puede embarazar, pero en esa cultura hay un matrimonio, así que el impacto va a ser diferente. Me refiero al embarazo en nuestra cultura, donde es importante tener algunos elementos propios de cómo nosotros pensamos. Mire algunos problemas del embarazo en adolescente. La niña generalmente va a interrumpir su sistema de educación. Y no porque la ley impida que una niña embarazada siga asistiendo a la escuela, puede hacerlo, sino que ella misma no va a querer continuar porque le da pena con sus amiguitas, porque le da pena con la maestra, con la profesora, así que no continúa. Este embarazo generalmente no es controlado y no es controlada por muchas razones. Una, que muchas de estas niñas las botan de la casa y se tiene que ir a vivir, que es una tía, que es una amiga, que es una vecina, y mucho que te den a vivir en tu casa. Probablemente no se van a ocupar de pagar una consulta prenatal, de dar los medicamentos que se necesitan, de hacer estudios. Así que más bien te dieron la oportunidad de seguir adelante. La otra cosa es que si va a una consulta prenatal que no es de una consulta de adolescentes, sino de mujeres, cuando la niña vaya se va a conseguir con un poco de señora. Y estas señoras imprudentes le van a decir, niña, ¿y qué haces tú aquí? ¿Y por qué estás tú aquí? Tú deberías estar jugando muñeca. Y ese tipo de comentario que va a hacer que la niña se sienta mal y no vuelve a la consulta prenatal. Así que sabemos que los embarazos no controlados tienen más aumento de la morbilidad y de la mortalidad. Morbilidad significa enfermarse y mortalidad es morirse. Así que el embarazo en adolescente aumenta la morbilidad y aumenta la mortalidad. De tal manera que deberíamos saber qué hacer con el embarazo en adolescente porque definitivamente crea inconvenientes. Vamos a ver entonces. Creo que el pilar fundamental en embarazo en adolescente es hacer prevención. Aquí dice prevención es la clave o es la llave. ¿Y cómo se hace esa prevención? Se hace con educación sexual. Ahora, los padres tienen temor de educar sexualmente a sus niñas y a sus niños. Y esto es un error, porque la responsabilidad primera
de educar sexualmente debe ser de los padres. La mamá debería educar a su niña y debería educarla también su papá, pero no con mentiras. Por ejemplo, no vaya a dejar tocarse los genitales ni tenga relaciones porque eso es malo y duele mucho. Esa es una aseveración que no va a dar mucha protección. Sería mejor explicarle todo el fenómeno que ocurre en ella y explicarle que si se besa, si la agarra, se va a excitar y eventualmente pudiera tener relaciones sexuales y salir embarazada. Ahora, ¿cuándo comienza esta educación? Bueno, debe comenzar tan temprano como se pueda. Tan temprano es apenas cuando el niño comience a hacer preguntas que tienen que ver con su sexualidad, hay que contestarla exactamente como es. Y una pregunta es, para comienzo, imagínense una niña que pregunte, mamá, ¿por qué yo tengo que orinar agachada y Juanito orina parado? Bueno, ahí llegó el momento en que usted puede enseñar la diferencia entre varón y hembra. Pero también la escuela debería enseñar a hacer prevención de embarazo. Y la iglesia, pastor. ¿Usted qué va a ser pastor? Qué bueno es que usted tuviera clase para hacer prevención del embarazo en adolescencia. Si estas cosas las hiciéramos, probablemente disminuiría el número de niñas embarazadas. Pero hoy la situación es muy grave. En nuestros hospitales, 1 de cada 3 embarazos es un adolescente. Y si se llevara la edad a 25, probablemente 1 de 2 sería un adolescente. Y esto, obviamente, que la mejor forma de atacarlo es la prevención. Ahora, ¿qué hacemos si ya la niña está embarazada? Yo creo que la mayoría de los padres cometen un error. Imagínense un papá que se entera que su hija está embarazada, le cae a golpe a ella y a la mamá y bota a la niñita de la casa. Esto realmente sería lo peor que le puede pasar a una niña. Y yo estoy completamente de acuerdo que no puedes hacer una fiesta, pero tú puedes hablar con la muchacha, reclamar lo que tenga que reclamar, pero usted debería asegurarle a esa niña que usted es su papá, independiente de lo que ella haya hecho, y que usted la va a apoyar. ¿Ustedes se imaginan cómo se va a sentir esa muchachita? Además de eso, pudiera ser la oportunidad para hablar con ella. Mira, hija, pasó lo que pasó, te pusiste bravo, pero un día vas a conversar. ¿Sabes qué? Trajiste un problema a la familia, pero nosotros te queremos demasiado y te perdonamos. Pero también, además de ofender a la familia, ofendiste a Dios. Dime una cosa, ¿ya le pediste perdón a Dios? Y qué excelente momento para usted trabajar la parte religiosa con su muchachita, usted papá, usted mamá, y allí de nuevo
la niña se va a sentir bien. Porque, mire lo que está pasando en ella. El muchacho que embaraza a alguien generalmente no va a responder porque él no tiene madurez social. Acuérdense que hablamos de eso. Pero mucha de la familia del muchacho, cuando sabe que pasó una cosa así, lo sacan de aquí. Usted se va para Colombia para que es su tía. Y el muchacho no apareció más. Entonces, la muchachita, el único hombre que tiene es a su papá. Y si su papá reacciona de esta manera, pues la imagen que ella va a tener del hombre realmente es muy, pero muy mala. Así que ojalá que podamos aprender de cómo enfrentar esta situación. Ahora, si eso ocurre de esta manera, las cosas pueden ser mejores, porque esta niña entonces la pueden controlar, la pueden llevar a un médico, va a recibir medicación, no va a padecer de anemia, va a tener las vitaminas y todas estas cosas. Pero déjenme decirle algo más grave. Algunas niñas van a morir porque tratando de resolver el problema van a acudir a una abortera. Y quiero decir aborteras, señoras que entre comillas ayudan a resolver el problema, pero como no son especialistas, pueden utilizar instrumental no estéril y llegan estas personas con un aborto séptico. Y la probabilidad de morir por un aborto séptico es realmente muy, pero muy alta. De tal manera que, como ustedes ven, lo importante es que alguien asuma la orientación de esta niña. Ahora bien, ya ocurrió el parto. ¿Qué vamos a hacer después? Y creo que otra vez la orientación de esta niña puede ser demasiado importante. Porque si la aceptan en su casa y ella, obviamente que el hecho de parir no le va a cambiar el cerebro. Así que ella va a seguir queriendo levantarse tarde, la mamá insultándola, usted que no se levanta tarde, que no se levanta temprano, que no colabora, que... Y ahora la muchachita le sacan y ahora son dos bocas, usted y el muchachito. Pero resulta que ahora la niña, como consecuencia del parto, se hizo más mujer, más bonita, más caderúa. Y van a aparecer otros pretendientes que le van a decir que la quieren y que se hacen cargo de ella y del muchachito. Pero detrás de eso hay un interés. Y como ella todavía no tiene madurez psicológica, no puede evaluar adecuadamente si lo que le están diciendo es bueno o es malo. Acuérdense que les decía que el adolescente no tiene mucha madurez psicológica. Entonces, yo les quiero dar algunas recomendaciones que creo que son buenas. Una, estas adolescentes necesitan apoyo psicológico. Apoyo psicológico para ayudarlas a madurar más rápidamente. Y no existe esto habitualmente en consultas donde uno vaya. Aquí hay consulta de apoyo psicológico para adolescentes, probablemente no hay pública, pero sí hay psicólogos que pueden hacer este trabajo. Y si tú estás orientando como pastor o si tú eres un padre, este es un camino que hay que hacer.
Creo que se debe continuar la educación. Si la muchachita estaba haciendo primaria, debe terminar su primaria. Y ojalá que los gobiernos pudieran tener este programa especial para adolescentes. Si estaba estudiando bachillerato, continuar su bachillerato. Porque la educación es como el camino para poder llegar a ser mejor. Si usted no es educado, pues su capacidad de producción es menor. Por lo tanto, yo creo que es importante continuar la educación. Y a partir de este momento, creo que si los gobiernos estuvieran interesados en estas 3 cosas que yo voy a decir, la repercusión del embarazo en adolescentes sería menor, porque esto de que la chica va a conseguir otro novio que promete sacarla de donde está y darle, es la razón por la cual algunas niñas que tuvieron embarazo en adolescentes a los 20 años ya tienen 5 niños. Entonces, importante continuar educación. Aquí dice enseñar una era. ¿Y qué quiero decir con eso? Hay que enseñarle un oficio. Hacer peluquera, panadera, costurera, cualquier cosa que la ayude a ella a convertirse, a entrar en el aparato productivo, a tener madurez social. Ahora, imagínense que esto lo hiciera el gobierno. Si el gobierno lo hiciera, para el gobierno sería muy fácil incorporar a esta persona al aparato productivo. Porque si yo tengo un programa de adolescentes donde formo panaderas, por decir algo, yo puedo crear una empresa o tener una empresa de panaderas o de panadería del gobierno donde empleo a esa joven. Y al entrar ella en el aparato productivo y haber tenido orientación psicológica, no tiene que vender su cuerpo con la esperanza de tener donde vivir. Por el contrario, ella va a comenzar a producir. Pero si es del gobierno, también le podrían asegurar una vivienda. Entonces, imagínense, ahora tiene aparato productivo, tiene madurez social, tiene una casa y trabaja para una institución. Definitivamente creo que estas cosas pudieran realmente llevar a una solución del embarazo en adolescentes. Bueno, vamos a ir concluyendo. Queremos resumir lo que hemos hablado. La adolescencia es el periodo entre la niñez y la adultez. Comienza con la pubertad. La pubertad son esa serie de cambios que ocurren porque las gónadas comienzan a funcionar. Y en el varón van a producir testosterona y en la hembra estrógeno y posteriormente estrógeno y progesterona. Pero en todo caso, preparan a la persona para reproducirse, pero no tiene un cerebro lo suficientemente maduro para manejar esta situación de madurez sexual, de madurez para la capacidad de reproducirse. Entonces, esto, si no hay educación, si no se hace prevención, es lo que lleva a un aumento del embarazo en adolescentes. Una vez que el embarazo ocurre, lo que dice es que fallamos en hacer la prevención.
La prevención comienza en la casa, debe continuar en la escuela, debe continuar en la sociedad y debe continuar usted, pastor, en la iglesia. Y si ya se presenta el embarazo, esta muchacha lo que necesita es apoyo, llevarla adelante y eventualmente meterla en un proyecto de educación tal como el que estamos presentando. Pues espero que hayan agarrado la idea de este tema que es realmente importante. Dios me los bendiga.